Bueno, estamos ya al inicio de este ciclo de 3 conversaciones que mantendremos hoy, mañana y el día lunes 31. Estamos, por supuesto, en una conclusión del mes de la fotografía, en un esfuerzo que hace Centex Online con el área de fotografía, también del Ministerio de la Cultura. También está la Secretaría Regional, nos ha estado apoyando y tenemos distintos invitados que vienen de organizaciones e instituciones. Hoy día tenemos el privilegio de estar con Rodrigo Gómez Rovira, que está a cargo del Festival Internacional de la Fotografía de Valparaíso, y también con Samuel Salgado, que es director de Cenfoto, una asociación de promoción de la fotografía asociada a la UDP. No quiero ser, o sea, podría ser un poco más formal a la hora de presentar los currículums, pero yo creo que basta con decir con que Rodrigo Gómez Rovira es un fotógrafo que tiene también toda una práctica personal muy relacionada también a la edición. Eh, Samuel, por su parte, ha estado ligado a las exposiciones y tiene un interesante trabajo de curatoría, trabajando con el Museo de Bellas Artes, en fin. Pero creo que podemos hablar, si les parece, Rodrigo y Samuel, que comencemos un poco, que nos cuenten cómo tanto el FIF, el Festival Internacional de la Fotografía de Valparaíso, como Cenfoto, trabajan en el área de la fotografía y de alguna manera cómo eso puede darnos pie un poco para sentar la conversación que vamos a tener hoy día en torno a fotografía y patrimonio. No sé si quieres empezar, Rodrigo, contándonos un poco en líneas generales sobre el FIF. Eh, sí, claro. Buena, buenos días, buenas tardes, buen sábado. Eh, Nosotros desde ya van a ser, son 11 años que estamos haciendo el festival y hoy en día ya es más que el festival, suceden otras cosas también en torno a la imagen. Eh, desde- es importante contar que nosotros, quien inicia esto y quién lo hace todavía, pero somos fotógrafos y fotógrafas. Es decir, es gente, por así decirlo, gente cuya universidad es más bien la calle que la academia, ¿no? Entonces, el festival nace desde esa voluntad de hacer cosas, de estar en contacto con la realidad, con el mundo, con nuestra época y con uno mismo, por supuesto, utilizando la fotografía como herramienta, entendiendo que la disciplina es un eslabón, una pieza de un engranaje más complejo que tiene que ver con las ciencias humanas o con la vida, en fin, pero esa es la herramienta que nosotros optamos utilizar y que nos mueve, que nos da la energía para cuestionarnos y pa mirar. Entonces, el festival, un poco de manera inconsciente y orgánica, y hoy en día es su identidad, se plantea como un festival de creación fotográfica, y eso lo hace, nos damos cuenta después de algunos años que le daba una cierta particularidad, porque generalmente este tipo de encuentro recoge obras realizadas que se exponen, que se instalan, que se presentan y que hacen circular, digamos, propuestas artísticas. Y nosotros lo que decidimos hacer es, en el fondo, trabajar juntos, invitar a que vengan fotógrafas y fotógrafos, pensadores en torno a la imagen, críticos, curadores, en fin, a trabajar con nosotros, a trabajar en Valparaíso y a establecer procesos de creación que son momentos de mucha dudas, incertidumbre, de mucha excitación,
de tomas de decisiones, donde uno puede equivocarse o no, o las dos cosas, en fin. Entonces está eso y entonces ha hecho lo que hoy día somos y que reivindicamos, que es una especie de laboratorio, un cuerpo en movimiento permanente que trata de dar cuenta de lo que nos sucede en términos íntimos, en términos políticos, sociales, ecológicos, respecto a la actualidad del día y a las preocupaciones filosóficas permanentes del ser humano. O sea, es esa, y sobre todo es un pretexto también para conocernos, para encontrarnos, para escuchar la diferencia, en fin. Ahí ese ha sido como, en términos como muy amplios, sin entrar en detalles de programación, pero bueno, obviamente eso se traduce en editorial, en exposiciones, en una biblioteca, en Imagen Salvaje, que es un programa de relación con el mundo de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ha sido un poco nuestro quehacer y de esa manera hemos ido entendiendo, teniendo intuiciones, porque ya son, en mi caso, más unos 30 años que estoy dedicado a hacer fotografías, a pensar con ellas, a proponerlas, a intercambiarlas, pero eso hace que hay algo que en respecto al festival que hoy día, con el tiempo que ha pasado, uno puede empezar a tomar una cierta distancia y tratar de entender qué es lo que hemos estado haciendo, digamos. Vale, vale. Y si puedo preguntarte, Rodrigo nos acaba de comentar que de alguna manera el trabajo se hace en la calle, en el contacto con la realidad. Me gustaría preguntarte a ti, Samuel, porque ustedes están efectivamente asociados con la academia, es decir, funcionan bajo una lógica que de alguna manera debiera ser más, entre comillas, formal. ¿Cómo entonces podríamos cómo podrías presentarnos el trabajo de Zenfoto en torno a la imagen? Bueno, la trayectoria de Zenfoto es, en términos institucionales, es bien diversa porque la experiencia, digamos, matriz que configura esta institución, que es este desarrollo metodológico para que instituciones y personas que custodian fondos o colecciones fotográficas o archivos fotográficos tengan las herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos. Entonces, esta experiencia de trabajo es una experiencia pública, porque surge primero al interior de lo que en ese entonces era la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, en el Museo Histórico Nacional. Un equipo que se fue conformando ahí, donde estaba Ilon Cachila, Hernán Rodríguez Villegas, y que posteriormente con los años se sumaron Soledad Barca, que está hoy día en la Biblioteca Nacional, y Roberto Aguirre, que también está en la Biblioteca Nacional, configuran esta matriz de trabajo que está relacionado con el archivo. Entonces, en su primera conformación, es un patrimonio público, que es muy importante, yo creo decirlo. Posteriormente, por diversas razones, la misma institucionalidad pública toma decisiones diferentes y decide fortalecer o armar otro tipo de instituciones y se configura ya propiamente tal la Corporación Cultural, una institución privada, Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, y en el año 2000 y posteriormente, bueno, buscando socios para desarrollar nuestros proyectos, encontramos en ese minuto en la Universidad Diego Portales un aliado ideal, porque nos permitía trabajar con suficiente independencia en los proyectos y en la medida que ellos encontraran proyectos que les fueran de interés, también apoyaba esos desarrollos, pero también había un apoyo en términos de infraestructura necesario para que Zenfoto se pudiera desarrollar, digamos. O sea, sin ese apoyo que la universidad entrega inicialmente, que está relacionado con un espacio y todo lo que eso tiene que ver con eso, digamos, claro, el desarrollo del proyecto hubiera sido probablemente más lento
o no se hubiera dado con el alcance que tiene, que es un proyecto hoy día nacional. Entonces, el vínculo con la academia se fue dando de manera escalonada, podríamos decir, en términos de que sube y baja. El interés por la academia, por una institución patrimonial, no es atractivo, porque lo patrimonial para la academia no resulta llamativo de buenas a primeras, digamos. Pero ahí yo creo que había un problema de comprensión en términos de qué es lo que Sanfoto permite hacer, que es sustentar trabajo para que archivos, fondos, colecciones, acervos estén disponibilizados para que puedan ser utilizados no solamente por la academia, por la comunidad, por investigadores, curadores, que es un poco el proyecto en el que estamos desarrollando con el FIF ya desde hace varios años. Entonces, el vínculo con la academia es siempre zigzagueante, va y viene. Pero en este caso, siguiendo tu pregunta, sí el vínculo con la academia ha permitido que se institucionalice un trabajo archivístico, un trabajo docente, formativo, que es el que se desarrolla en foto, y también, de alguna manera, perfilar, pienso yo, con cierta singularidad, una institución educativa como es la Universidad Diego Portales, en este ámbito particular de trabajo, que es el tema de preservación de archivos en general, tanto históricos como contemporáneos, digamos. Aquí el concepto de fotografía cabe para todos. Nosotros hay fotógrafos jóvenes que han ido a vernos para conservar su archivo y nos hemos hecho cargo también de archivos históricos, digamos, y de archivos de artes visuales, en fin. Entonces, la aproximación en ese sentido no es que la academia haya permeado hacia foto, sino que más bien sentimos y percibimos que ha sido un espacio de negociación, en términos de qué es lo que una institución piensa a propósito de lo patrimonial, el archivo, la fotografía, sus prácticas, y bueno, cómo dialogamos desde ahí con la universidad. Entonces, eso es un espacio de, como yo te decía, donde hay formas híbridas de trabajo o formas que son más bien sincrónicas o hay síntesis de perspectivas, digamos. Pero ahora, hay un trabajo también de carácter público en el sentido en que hemos detectado y hemos ido desarrollando iniciativas donde no existen archivos, porque hay zonas que tienen esa percepción y aprovechando las tecnologías, aprovechando las características de la tecnología, sobre todo la digitalización, hemos ido configurando proyectos digitales en distintos tipos de instancias. En un minuto hicimos un proyecto con Potrerillo, trabajamos con un archivo en el monte, y tenemos un archivo donde trabajamos con la legua, y así, por ejemplo. Entonces también la noción de archivo con la cual nosotros trabajamos es bien, en ese sentido, plástica. De hecho, hemos trabajado con el festival con las mismas problemáticas también, y nos aproximamos de acuerdo también a cómo es ese conjunto y cómo ese conjunto le habla a la institución para poder desarrollar esos proyectos. Sí, a mí, bueno, me late, y una de las cosas que pusimos en la mesa cuando empezamos a conversar sobre este espacio que íbamos a tener, la palabra patrimonio estaba dando vuelta, la palabra archivo, por supuesto, también, pero la idea de juntarnos a conversar ahora pasa en parte por, de alguna manera, revertir esa idea más anacrónica del patrimonio como algo que siempre mira hacia el pasado, del archivo como algo siempre ya ocurrido y cerrado. En realidad, quizás hay que, de alguna manera, y creo que es lo que podemos empezar a plantear en esta conversación, es eh, otro modo de aproximarse a la vida histórica de las imágenes. Y con esto yo creo que, o sea, primero preguntarles un poco cómo ven esta noción de patrimonio fotográfico mucho más flexible en el tiempo. Y también creo que nos da pie, de alguna manera, Rodrigo, para tal vez entrar en el trabajo que mostraron ustedes de Martín Chambi, que viene a renovar también una fotografía, digamos, del pasado, que viene un poco a renovar la relación con la ciudad de Valparaíso. No sé si quieres partir también podemos empezar a mostrar imágenes.
Bueno, el proyecto Martin Chambi en Chile, en 1936, surge de una invitación que nos hace en ese momento el conservador del archivo Martin Chambi en Cusco, Teo Alain Chambi, eh, en que él manifiesta el interés porque nosotros nos hiciéramos cargo de desarrollar un proyecto de investigación, publicación y exhibición de este trabajo sobre Chile que Martin Chambi había realizado y que era en su mayor parte inédito o desconocido. Entonces, en el momento en que empezamos a pensar en los proyectos de exhibición, nos reunimos con Rodrigo para plantear en el contexto del Festival de Fotografía una exposición que tomara este acervo patrimonial, que podríamos decir así, o histórico, este archivo, y cómo podíamos lidiar con él en términos contemporáneos, porque el desafío que teníamos con Rodrigo, y yo creo que muy divertido decirlo, ninguno de los dos había ido alguna vez a ver una exposición de Martin Chambi. Lo conocíamos porque Martin Chambi forma parte del patrimonio fotográfico mundial, pero nunca habíamos estado en una situación de conocer en una exposición la obra de Martin Chambi. Entonces, desde esa como actitud un tanto, no sé, rockera, qué sé yo, eh, fuimos discutiendo cómo podíamos de alguna forma ser mediadores principales de una exposición, pero sin que eso fuera parte como, sin que eso se construyera como en una sobrevisión sobre Martin Chambi. No sé si lo explico bien, pero Rodrigo desarrolla un tema curatorial y dispositivo ahí que hace que esto sea actualizado, digamos. Mirar las imágenes, mirar a través de las imágenes, mirar el presente, no mirar el pasado, digamos. ¿Podríamos pensarlo así, Rodrigo? Sí, lo que pasa es que obviamente la fotografía se relaciona con el tiempo, ¿no? Es como una definición, es una base. Y yo creo que siempre uno tiene como esa noción de que del instante, de lo que planteó, el instante decisivo, de que la fotografía ¡pap! Captura un instante y que lo deja como inmóvil. Y yo creo que eso no es así. Esa es mi sensación. Yo creo que la fotografía existe, nace en el acto fotográfico, por supuesto, y luego ahí parte su vida, ahí parte su existencia y empieza a adquirir una especie de profundidad que le da el tiempo que la fotografía existe siendo vista. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esta foto de Martin Chambi que hace en el 1936, por supuesto que veo el Valparaíso del 1936 porque el auto que va pasando delante del reloj Turri no es el auto que pasa hoy día, pero yo veo, yo me imagino estando ahí en este momento, o sea, yo soy presente de ese momento, ¿no? Y soy presente de ese momento, pero desde el momento de ahora, que es el que vivo. O sea, cuando yo me paro frente al reloj Turri, no veo el auto de esa época, pero sí, cuando veo esta fotografía me paro en el 36, pero también estoy parado hoy día. Entonces ahí empieza una confusión que yo encuentro que es deliciosa, que es fantástica, porque ya empezamos a entrar en la imaginación, en el sueño, en el recuerdo. El recuerdo no es algo preciso, el recuerdo es una mezcolanza de cosas que se va constituyendo de miles de elementos, de un olor, de un sonido, de una imagen, de un dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos junto con Samuel esta foto, y que además se une a este dúo el Museo Baburiza y se genera esta triangulación de un lugar, el Museo de Arte, de Bellas Artes de la ciudad, con todo la fuerza, el peso, ¿no es cierto? Entonces decimos ya, yo te juro que vi la foto de Martin Chambi y me imaginé en el barco,
con él, tomándome un pisco sour, navegando por la costa sudamericana, desembarcando en el Valparaíso de esa época. Entonces, en el fondo, cuando nosotros montamos la exposición, ¿qué es lo que queremos hacer? Es contar lo que nos pasó a nosotros, no lo que le pasó a Chambi. Lo digo en forma un poco provocadora, pero en el fondo, entonces ya las fotografías de Chambi, por supuesto, que dan cuenta de ese tiempo, pero también de cómo tú lo muestras, de cómo tú lo pones en valor, de cómo tú asocias las imágenes, de cómo tú usas los formatos, las texturas, los soportes, etcétera, etcétera, etcétera. Chambi, cuando él viene, hace una exposición que es tremendamente distinta, opuesta, imposible de imaginar, porque en ese entonces él lo veía así. Nosotros la estamos viendo de otra manera porque pudimos imprimir la foto en una resina no sé cuánto, que le daba una materia negro impresionante que en ese entonces quizás no se podía hacer, y pudimos ampliar fotos de 4 por 5 metros relativamente fácilmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese juego en el fondo, de dar cuenta de esta especie de no realidad, que es lo que todo ser humano vive en su cabeza. O sea, nadie vive la realidad lineal como uno trata de simplificarla para entenderla, ¿no es cierto? Todos, mientras estamos hablando ahora, nos estamos acordando de lo que hicimos ayer en la noche, de lo que va a pasar en la tarde, de cuando fui niño y pasé por acá, etcétera, etcétera. Entonces, esa infinidad de imágenes de movimiento son lo que nosotros intentamos de dar una pequeña sensación de eso, ¿no? De esas mezclas, de pasar de estas fotos, de esta imagen que el mismo Chambi hace, no, perdón, de esta imagen que son las cajas de los negativos de Chambi en su estudio, ¿no es cierto? Que cualquier persona que se dedica a algo con insistencia tiene. Adentro podrían haber botones, mariposas, fotografía, etcétera, etcétera. Y entonces es como llevar esa existencia que sucedió hace, no sé, 70 años atrás, tratar de entenderla hoy día y en el fondo de poder estar con Chambi, de poder dialogar con él, de poder echar la talla con él, de poder pensar comunicar lo que él pensaba. Esa es un poco la idea. Claro, y también hicimos una cuestión poco ortodoxa, porque el archivo Chambi chileno, o sea, digamos el archivo que Chambi hizo sobre Chile, es el archivo de un tipo que está, entre paréntesis, viajando, reconociendo y turisteando. Y de alguna forma él también con sus fotos nos deja una impresión sobre Chile. Pero en este segmento como un tanto informal, nosotros propusimos que esas imágenes se leyeran con clásicos de la fotografía chambiana o del patrimonio iconográfico de Martín Chambi. Entonces, hicimos ese contrapunto también para ver cómo un fotógrafo dejaba de ser esa formalidad, o sea, ese patrimonio, y quedaba no expuesto, pero sí con una lectura distinta en términos de cómo se comportaba cotidianamente como fotógrafo, digamos. Y aunque estas fotos no tienen las características de su trabajo clásico, sin embargo, él sigue buscando de alguna manera capturar Chile con esos recursos que tenía, que desarrollaba en Cusco, digamos, como fotógrafo del mundo andino. Entonces, forzamos esa lectura y se levanta el trabajo chileno de alguna forma por su singularidad y sus características, digamos. Entonces, ahí también el tema de estos conceptos sobre lo patrimonio y su dimensión estática o fija queda un poco en entredicho, porque aparece una línea de tiempo completamente nueva que te obliga de alguna forma a repensar su propio trabajo, digamos. En todo caso, este compromiso de la imagen con la historia parte de un hecho que a mí siempre me ha llamado la atención en la fotografía, y es un clic que dura muy poco, o sea, es una milésima de segundo, y contrasta
con toda la cantidad de historia que se cuela a través del obturador y queda reflejada queda capturada, digamos, en la imagen. Una milésima de segundo de pronto se convierte en historia y se convierte en un relato que uno después, de alguna manera, uno podría decir, la imagen nace ahí y luego la posteridad, como bien decía Rodrigo, tiene de alguna manera la tarea de renovarla, de darle sentido, de volver la imagen. Si no, sería, digamos, no habría, la información viene a posteriori. La imagen es una cosa congelada, estática, y de alguna manera toda la posteridad se dedica a darle. Y eso yo creo que nos permite entender de manera distinta el patrimonio, de alguna forma, como un acto donde ya no es tan lineal, no es tan futuro-pasado, digamos, ¿no? Sino más bien casi un círculo. Uh-huh. La responsabilidad, yo no sé si ese concepto de la responsabilidad histórica de la imagen de alguna manera está, podríamos decir, en nosotros, más que en el acto mismo del fotógrafo. No, me puse muy teórico. Yo creo que la responsabilidad es compartida. Es compartida porque ese clic que tú dices, que es una milésima de segundo, efectivamente, técnicamente es una milésima, es una fracción de segundo. Pero cuando Chambi, en la foto anterior, por ejemplo, que podríamos volver solo para un ratito corto, esa imagen se construye del viaje en la carreta que está viviendo Chambi con esas personas en ese sur de Chile. Esa imagen se construye del viaje que Chambi está haciendo de Perú a Chile. Y si uno empieza a investigar, a leer un poquito, rápidamente se da cuenta que Chambi salió muy poco de Perú. Entonces él llega a Chile y, claro, y va a encontrarse con las comunidades indígenas mapuche, porque viene de su historia, de su inquietud, ¿no es cierto? Y en fin, entonces, y de ahí la imagen en el fondo se construye en una fracción de segundo y en una vida. Y entonces toda esa esencia, ¿no es cierto? Esa fuerza que hay cuando la imagen existe y se toma la decisión de que empiece a circular, viene ese otro tiempo. Entonces ahí yo creo que hay una responsabilidad del autor, del fotógrafo, de la fotógrafa, ¿no es cierto? De que Chambi vino a Chile, pasó por Santiago, por Valparaíso, hizo una exposición en Viña, pero él con eso no estaba tranquilo, se fue al sur y quería conocer, aunque sea así en el tiempo de un viaje en carreta, quería estar en contacto con gente de la comunidad mapuche. Entonces ahí hay una intención de él, una intención humana, de vida, de persona, más allá de su acto fotográfico. Entonces ahí él va construyendo algo. Puede ser inconsciente, puede ser totalmente estratégico, da lo mismo, pero él va construyendo algo. Y una vez que la imagen existe, efectivamente, quienes la miramos, esta foto es en el 36, quienes la miramos el 37, el 38, el 50, el 60, el 2000, el 2020, le seguimos dando su vida, ¿no es cierto? Y ahí tienes razón. Pero la foto no llega, o sea, el acto fotográfico es un punto de este círculo del tiempo que tú dices, pero donde hay masa antes o alrededor, y sigue habiendo masa que se construye después del acto fotográfico, digamos. Por eso que esta idea estética también de jugar con todas esas imágenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la imagen siguiente,
con Samuel hacemos esta foto, es la instalación en la sala, donde utilizamos 4 imágenes que son así importantes y muy conocidas de la obra de Chambi, y en vez de dejar la imagen sola, que es la foto grande, decidimos ponerle otras imágenes encima, o sea, maltratando la foto grande, como empujándola, como agarrándola de la ropa así para el lado, ¿no es cierto? Y entonces ese juego es el que estéticamente a nosotros nos parece que le da esa, que puede llegar a provocar esa tensión que estoy tratando de explicar respecto al acto fotográfico, ¿no? Sí, sí, gracias por la aclaración, porque yo no entendía muy bien esta imagen, si se había habido algún, uno podría pensar que se produjo una superposición involuntaria. Está ahí el gigante clásico de Chambi en el Cusco, que es quizás su foto más reconocible, y yo no entendía mucho esta especie de collage, uno podría decir, de alguna manera, dentro de la propia obra de Chambi. Gracias por la aclaración. Bueno, porque en el muro al frente además teníamos al gigante chileno, entonces estábamos haciendo teníamos muros contra muros, entonces estábamos... Es la foto siguiente. Okay. Ahí, y entonces ahí está este relato como de crónica de viaje, donde están las fotos que hace él, donde están el documento de inmigración que él saca, el salvoconducto, el pasaje. el pasaje del barco, pero tú te fijas que, ¿por qué teníamos el pasaje del barco en esta exposición? Porque Chambi lo guardó. Porque se lo guardó en su billetera y cuando llegó a su taller lo metió dentro de esa cajita. Y entonces, ¿por qué lo guardó? Él tenía un archivo del viaje chileno, porque su objetivo era hacer una exposición sobre su viaje a Chile, exposición que nunca se realizó. De hecho, encontramos algunas copias de época del viaje chileno en su archivo en Cusco, en el trabajo de investigación que hicimos con Natalia Calderón y Andrés Garay. Y él es curioso porque él sale como decía Rodrigo, sale muy poco de Perú. Son 2 viajes los que realiza. Uno es a Bolivia y el otro es el viaje chileno. Que de hecho, el viaje chileno, que inicialmente estaba relacionado con una exposición en Santiago, se extiende por 3 meses. Él está 3 meses en el país. Por eso también tenemos un archivo sobre Valdivia, Puerto Montt, Temuco, Osorno, Santiago, Valparaíso, porque de alguna manera él hace ese recorrido. Entonces, al llegar al archivo, Chambi, nos encontramos con que él había reunido, agrupado todo esto que había desarrollado. Estaban las boletas de los hoteles, las comidas que había realizado, los gastos de impresión que había hecho para los catálogos de las exposiciones. Catálogos en ese entonces era un listado de obras a exhibir, no era un libro de fotos propiamente tal. Y los artículos de prensa que habían salido a propósito de su viaje a Chile, donde lo habían entrevistado y qué sé yo, en el Mercurio, en La Nación, en la revista Zigzag, en La Tercera, en revistas de arquitectura. Fue un viaje en Chile que tuvo mucha cobertura, fue muy importante. ¿No? Y lo entretenido y que tiene que ver también con el rol de la fotografía y el rol del fotógrafo y o de la fotógrafa, ¿no? O sea, que él guarde ese ticket en esa caja es porque el viaje fue significativo, y porque uno guarda cosas que aparentemente técnicamente, administrativamente, que no tienen ni un valor. O sea, ese ticket tenía un valor antes de subirse al barco. Cuando lo mostró, entró al barco, ya no tenía ni un valor económico, pero sí tenía un valor emocional, poético, simbólico, y con eso es lo que con eso trabajamos, ¿no es cierto? Y finalmente, uno muchas veces habla del patrimonio, de la memoria,
como algo que está fijo detrás. Y la memoria, no sé, obviamente no soy experto, pero la memoria humana es una cosa que está permanentemente en movimiento, o sea, no es algo que está detenido en un rincón de nuestro cerebro, está permanentemente, o sea, los químicos ahí están en efervescencia durante toda la vida, ¿no? Y se van modificando, se van acentuando, se van perdiendo en función de lo que uno va haciendo. Entonces, ese es un poco la idea de trabajar de esa manera con las imágenes. Pero justamente son las imágenes también que de alguna manera van siendo leídas de distintas formas. Es un juego, digamos, de ida y vuelta entre la memoria y claro. La imagen. Sí. Es que lo que pasa... No, solo una frase perdón, Samuel, pero yo me acuerdo siempre que cuando vino Alejandro Castellote a Valparaíso a trabajar con nosotros, dijo algo que me pareció así súper fino, y dijo: las fotografías son el interruptor de la memoria. O sea, yo veo la foto y ¡paf! Me abre un infinito nuevo. Y finalmente en cada imagen pasa eso. La Madeleine proustiana. Sí, claro, porque es como cuando uno está mirando con la cámara, uno puede ver lo que el ojo le permite ver, pero la cámara, como sabemos, ve más incluso. Sí, y eso ocurre con el paso del tiempo. En una de las residencias que hubo en el Festival de Fotografía, Juan Balbuena, un fotógrafo español, decía: uno edita al fotógrafo que fue. Entonces ahí, porque ahí ocurren dos cosas. Juan está reconociendo que llega un minuto donde ese fotógrafo dejó de ser, terminó, se acabó. Y ahí es donde uno comienza a operar sobre eso, digamos. Entonces, transformándolo, reeditándolo, probablemente tratando de ser empático con ese pasado, pero también transformándolo. Entonces, no es una línea continua. Un registro rebelde, de alguna manera. Un claro, registro no es en línea recta, no hay línea recta. Sin embargo, no hay línea. La luz son puras líneas rectas. Claro. Una de las cosas que planteamos, y si quieres, a mí me gustaría pasar, porque al siguiente grupo de fotografías, y me gustaría, no sé si pueden hablarnos un poco de esta primicia. Me gustaría, porque ahí hay otro juego de renovación de la imagen, y es a través de la convivencia de imágenes, es decir, imágenes del pasado con imágenes del presente, que si uno las saca a bailar juntas, empiezan de alguna manera un diálogo que abre a una renovación. De alguna manera, hoy día, en la época que vivimos, que está saturada de imágenes, muchas veces tenemos una cantidad de información visual que no controlamos o de la que no tenemos ni siquiera una genealogía. Las imágenes simplemente aparecen y no sabemos ni de dónde vienen ni nada. Y en este trabajo me parece muy interesante esa pareja que hacen, que alcancé a ver mínimamente, pero que sería mejor que ustedes comentaran un poco sobre esta primicia del trabajo que renueva, por supuesto, esta idea del patrimonio no como algo viejo, sino como un adelanto de lo que va a venir. No sé si... Sí, no, esa es la última foto. Perdón, hay un comentario ahí, hay un comentario en el grupo que dicen que guardó los boletos por el fondar. Ah, bueno. Bueno, de hecho el viaje lo hizo apoyado por el Estado, así que me imagino que en algún minuto del Estado de Perú tuvo que explicar. Una vez hay una obra que está que vi de un artista que usa mucho la fotografía y que es fotógrafo, que se llama Prem Sarjo, que es un cuadro solo con boletas, de las boletas amarillas que a uno le entregan en el almacén de la esquina. Y yo cuando vi esa obra pensé, este es la rendición perfecta para el fondar. Entregar las boletas enmarcadas. Oye, pero Pedro, pensaba, no existe una imagen del presente.
No Nunca, existe. no hay. O sea, aquí tú dices que comparamos imágenes del presente y del pasado y son, digamos, si consideramos esta línea del tiempo clásica que usamos todos, son solo imágenes del pasado, porque combina dos cuerpos de imágenes, unas tomadas en el 1870 y otras tomadas en el 2016. Y hoy día estamos en el 2020, o sea, pero sí, obviamente te lo digo como leseando, pero como para tener claro eso, como para tener conciencia de eso, que en el fondo uno siempre, cuando trabaja con fotografía, yo creo que lo entretenido es lo que le decía anterior, es que uno trabaja con una confusión del tiempo, no ni con un presente, ni con un futuro, ni con un pasado, sino que siempre están las tres nociones. No sé, Samuel, si tú quieres comentar un poco esto que estamos haciendo ahora. Sí, les pediría, bueno, que sobre todo la descripción formal porque es algo que todavía no se conoce, qué sé yo, el título, los No, autores, claro. todo eso. No, Mira, esto es un... como rápidamente, nosotros, como decíamos, hemos generado en el marco del festival esta triangulación de fuerzas y de intenciones y de ideas y de prácticas entre el Museo Baburiza, el Zenfoto y el FIF. Y entonces como que el planteamiento inicial de esta colaboración es hacer convivir lo clásico con lo contemporáneo, hacer convivir lo que es considerado un clásico, algo establecido, con algo que no se entiende bien qué es lo que es todavía. Y en el fondo considerar, de algún modo, lo contemporáneo como clásico y lo clásico como contemporáneo. Y ahí empezar a jugar de esa manera. Entonces partimos con esta exposición de Chambi y para este año estamos trabajando con estas imágenes que vamos a ver algunas de ellas. Eh, no sé, Samuel, si tú quieres seguir o sigo yo. Sí, aquí hay un, bueno, tú puedes hablar más del fotógrafo, pero aquí tenemos competencias de trabajo. Inicialmente queríamos hacer un planteamiento desde el archivo y trabajar solamente con, podríamos decir, fotos viejas. Fotos de colecciones que hablaran de Valparaíso o de la región, fotografías que existieran en instituciones que no habían sido exhibidas o habían pasado desapercibidas sobre el puerto, pero en, forzando también un poco la exposición, revisamos con Rodrigo el proyecto Curauma porque tiene ahora una nueva publicación y decidimos que podríamos hacer el, el mix entre estas fotos viejas de Valparaíso, de la región, y este trabajo sobre Curauma que, claro, tiene presente, pero no responde necesariamente a la contemporaneidad, porque Curauma, como está registrado ahí, ya no, tampoco es así, digamos. Entonces, muchas imágenes provienen de una colección de álbumes que existe en la Biblioteca Nacional de Francia, las descargamos desde el sitio web Gálica, y es una selección de todo lo que encontramos que está relacionado con Valparaíso. Encontramos mapas, encontramos fotografías, álbumes de viajes, y ahí comenzamos a construir este formato de selección y de relaciones con el que estamos trabajando ahora en un planteamiento diferente porque estaba pensado para sala y ahora estamos pensando en un formato de otra naturaleza, digamos. Ahí ya Rodrigo puede contarlo porque forma parte de la estructura del festival. Entonces, están estos encuentros de imágenes donde, aunque uno por sus tonalidades parezcan antiguas y contemporáneas, ambas son monocromas. ¿Sí? Hay Sí, una tonalidad predominante. Son vistas también, o sea, estéticamente funcionan de la misma forma. Y también hay encuadres que van hablando un poco de la sociedad de la época, pero la idea es ver cómo no cómo con fotos se comporta individualmente, sino cómo esta intención de construir, de modernizar, probablemente, que es lo primero que nos dicen estas imágenes, está presente y va haciendo un relato constante en el ámbito fotográfico, de alguna forma. Y de ahí también se van destacando las singularidades del trabajo contemporáneo y de la foto histórica propiamente tal, digamos, en el sentido temporal.
Sí, viendo la... Porque también es importante decir que cuando uno empieza un proyecto no tiene la idea clara, o sea, tiene una intuición de algo y uno en la medida que se va haciendo, uno va tomando, va, va teniendo la sensación de tener algún tipo de seguridad que propone, que tampoco lo es, pero en fin. El trabajo de Kurauma es un trabajo que lo hace un fotógrafo francés que se llama Bertrand Menier, y sucede algo, Bertrand cuando llega a Chile, lo voy a buscar al aeropuerto y en el camino de Santiago al Paraíso, inmediatamente, así dejamos las maletas en la parte de atrás del auto, nos sentamos, nos ponemos el cinturón y inmediatamente me empieza a hablar de su preocupación y angustia de venir a Valparaíso a fotografiar Valparaíso y qué iba a poder hacer en Valparaíso después de la foto de Sergio Larraín, que es la problemática que tenemos todos los fotógrafos que estamos haciendo fotos después de los años 60 en Valparaíso. Y entonces, bueno, ahí vamos hablando, y él en un momento ya casi llegando a Valparaíso me dice, oye, ¿y en Valparaíso no hay una ciudad nueva? ¿Cómo una ciudad nueva? Le digo, una ciudad nueva, como pasa en todas partes del mundo, que se construyen estas casas que son hechas por empresas, que sí, hay una, Kurauma, ya. Y no bajamos a Valparaíso. Me salí ahí en Placer, o sea, ahí antes de bajar, y nos dimos una vuelta, y él conoció Kurauma antes de conocer Valparaíso. Bueno, y resulta que él hace esta foto entonces con un planteamiento político sobre un cuestionamiento de cómo hoy día podemos hacer, cómo podemos imaginar hacer ciudad, más bien desde lo privado, que desde lo público, desde una serialización donde todos finalmente no somos una historia y una complejidad, sino que somos una cuenta bancaria, un root, y entonces las casas van una al lado de la otra y cada uno genera un mundo personal dentro, en fin. Y empieza y fotografía Kurauma hace dos viajes, uno en el 15 me parece y otro en el 17, y fotografía Kurauma en muchos lugares donde se está construyendo, donde todavía todavía ahí a punto, las casas están a punto de ser entregadas en muchos casos. Entonces cuando con Samuel nos sentamos en la mesa de trabajo y empezamos a poner la foto inicialmente de este archivo francés de la Biblioteca Nacional, con fotos hechas en el 1870, y vemos un Valparaíso donde la costa que está cerca de actualmente la Plaza Sotomayor es una playa con unas casas de madera, como podría llegar a ser una caleta de otro lugar de Chile, digamos, al día de hoy, nos damos cuenta que finalmente estos actos fotográficos, algunas decenas de años separados, están haciendo un documento, de una especie de inicio de algo, de fundación, ¿cómo dijiste una vez, Samuel? Fundacional, es como un acto fundacional de algo, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde nos dice, ahí tomamos una primera decisión, sin saber si era buena o mala, es decir, ya, usemos los dos cuerpos de foto. Y en eso estamos, digamos, de ver cómo estos dos tiempos concretos finalmente igualmente nos hablan de nuestro tiempo, de nuestra época hoy día, pero también podríamos imaginar un visitante en el 1870 que vea nuestra exposición y que también se cuestione su época, ¿no es cierto? De qué es lo que está pasando, en fin. Y ahí en eso estamos. Porque además el patrimonio no es necesariamente, el patrimonio, aunque el concepto que se utiliza como cotidianamente habla de las cosas viejas, que no sé, y con un pie generalmente en la arquitectura,
el patrimonio es como concepto y como problemática, es una situación netamente contemporánea. La forma de pensar las cosas viejas detrás de este concepto es una problema, es un hecho que aconteció, no sé, en la segunda mitad del siglo XX, entonces también nos aproximamos, aunque parezca que estamos hablando de cosas viejas, con un concepto que es relativamente nuevo, aplicado a estos fenómenos culturales, digamos. Entonces, pero aquí la pregunta no es necesariamente qué es el patrimonio, sino que cómo y quiénes construyen esta cuestión. Entonces ahí, donde cómo se hace esta noción y quiénes son los que la desarrollan en definitiva, que es lo que también nosotros planteamos cuando hacemos las exposiciones, transforma el qué propiamente tal de la pregunta patrimonial y queda involucrado la dimensión social, política, que tiene esta nueva, que podría tener esta forma de definir este problema patrimonial, digamos. El foco no es qué es patrimonio, sino cómo lo hacemos y quiénes construyen. Porque llama la atención, uno podría decir, estamos hablando de un retrato humano donde no vemos a ninguna persona acá, la figura humana no aparece, y donde claramente quedan reflejados, o sea, sobre todo las fotos de Kurauma, hay un déficit de humanidad enorme y que se ve, digamos, en la construcción del espacio que se está haciendo. Entonces, me llama mucho la atención esta especie de retrato de lo humano sin lo humano, y que no está, digamos, no está presente, pero no lo está tampoco en lo que muestran las imágenes es, y ahí la comparación toma un sentido completamente distinto. La complejidad de la construcción patrimonial ocupando o sea, la construcción antigua o del siglo pasado, digamos, tiene otro valor completamente distinto, es una especie de cátedra de historia de la convivencia, uno podría decir. Sí. Bueno, ahí hay dos cosas. Bueno, igual uno ve esta foto, ese edificio blanco que es donde está hoy día una tienda comercial en la Plaza Victoria. Me imagino que es una casa de una familia que tiene plata, ¿no es cierto? Entonces también está la cosa privada, ¿no? Sin embargo, está la plaza donde la gente está sentada en un banco, donde, en fin, no sé, son otros momentos. Y también éramos menos, digamos, en el planeta. éramos menos en el 1800 que en el 2020. Y la otra cosa, la otra observación respecto a lo que estabas diciendo, que yo creo que tiene que ver con todo lo que hablamos, que para nosotros es súper entretenido y relevante, es lo que uno llama el fuera de cuadro. Es decir, lo que no se ve en la foto. Que ahí es donde yo digo que la imagen es el interruptor. Porque cuando tú ves esa pandereta de la foto anterior o de otra foto que podamos ver más adelante, tú estás viendo, primero ves esa pandereta, pero después ves a gente que no está. Pero tú sabes que hay gente detrás de esa pandereta. Y esa gente que tú estás viendo detrás de la pandereta, le estás dando te estás imaginando su cotidiano por esa pandereta, que no es la misma que la gente que uno ve chiquitito aquí, sentado, esa pareja de personas en la plaza, uno se imagina otra cosa que lo de que la gente en la pandereta. Entonces, en el fondo, la imagen, yo encuentro, y ya hoy día lo podría defender ya a muerte, con estos años de experiencia, que la imagen que me parece interesante no es aquella que da cuenta de algo que está sucediendo en la imagen, sino que es aquella que da cuenta de algo que está sucediendo fuera de la imagen físicamente, simbólicamente, espacialmente, y entonces lo que te genera esa foto de la pandereta a ti, de que hablaste de deshumanización, digamos, eso es lo entretenido, ¿no? Y de algún modo ir generando estas tensiones entre diferentes autores, entre diferentes momentos, entre diferentes lugares,
ir generando esa concordancia, esas tensiones, esas oposiciones, es lo que provoca lo que podríamos resumir como el fuera de cuadro. Es decir, ¿qué es lo que estás viendo tú al ver esa foto de la Plaza Victoria del 1800 y luego este descampado de Curauma que se está construyendo? Ahí es donde se juega una nueva imagen que nunca vamos a entender bien cuál es, pero esa es la que entretenía provocar. Sí, y sabes lo que me gusta en ese sentido es la postergación de la nostalgia, porque de alguna manera siempre que tendemos a ver fotos antiguas tendemos a suspirar pensando en otros tiempos donde quizás las cosas eran más bonitas o más armónicas, o ese clásico de todo tiempo pasado fue mejor. Y creo que la supresión de la nostalgia al hacer este contraste me parece muy interesante, porque uno está efectivamente viendo al mismo tiempo o bajo la misma condición estas construcciones, estas formas de edificación. No sé si están de acuerdo, Samuel. Sí, claro. El problema de una mirada nostálgica es que siempre termina haciendo un diagnóstico sobre el presente, digamos. Y es justamente desde lo que nos queremos deshacer, digamos, porque aquí igualamos y comparamos vistas. Entonces, no hay un tema de jerarquía, pasado o presente, sino que hay un tema de cómo se continúa problematizando una situación, en este caso, donde la mirada adquiere un papel predominante, pero de alguna manera queremos discutir esa situación, digamos. ¿Cómo salimos de este problema de la nostalgia, de esta situación donde lo único que podemos aspirar del pasado es a rememorar algo en términos ficcionados, digamos? Porque no es así. O sea, estas son miradas, por ejemplo, en las fotografías del siglo XIX son miradas de fotógrafos extranjeros que de alguna manera imponen una forma de fotografiar las ciudades. De hecho, están fotografiando lo que a ellos les parece más interesante en términos industriales, urbanísticos, dejando, como dice Rodrigo, fuera de cuadro todas aquellas otras cosas que están ocurriendo ahí, que son de alguna forma también una situación como Curauma lo está mostrando. Lo que no está en el cuadro es tan relevante a propósito de cómo el fotógrafo seleccionó esa mirada extranjera sobre que teníamos que tener de Valparaíso, que es una ficción. Ese Valparaíso al cual nos hemos acostumbrado es una ficción. Sergio Larraín ficcionó, todos de alguna forma han propuesto esa cuestión. A lo mejor esto es lo que falta considerar a propósito de esa noción de patrimonio. Hay un comentario que, si quieren, lo puedo leer rápidamente, que nos sirve. Pepita Guerra dice: perdón, ciudad viva y compleja como no las hay, Valparaíso. No saber qué fotografiar, eso es negar y desconocer la existencia de una ciudad vibrante que merece ser retratada en toda su complejidad. Marginalidad, vanguardismo, surgido de las marismas del puerto, de las casas autogestionadas, donde todo aquello que desaparece desde la mirada del turista, todo aquello que desaparece de la mirada del turista o voyeur. La ciudad no es su arquitectura, ese es el escenario. Las ciudades son personas y murmullos. Y la fotografía que se niega... ahí no alcanzo a leer. Bueno, pero quedarnos con el comentario de que la ciudad no son solamente sus edificios. Creo que, en todo caso... o sea, es por eso mismo que hacemos un festival de Valparaíso, porque es una ciudad que tiene infinitas entradas y no todas las ciudades son así. O sea, hay ciudades que uno puede llegar a entender viviendo un año en ella, uno puede entender así muchas cosas de una ciudad, uno puede pasarse la vida en Valparaíso y todavía te sorprende y momentos, gente, lugares, y esto es un punto de vista de decenas de otros, y esa es eso cuando yo decía al comienzo que el festival ha tenido este tiempo y ha tenido esta distancia, cuando empezamos a ver las publicaciones, las exposiciones, el cuerpo de obra que se ha ido construyendo en forma colectiva, estamos aflorando un entendimiento de algo de Valparaíso. Por supuesto que esto que estamos mostrando no pretende resolver nada, es una pincelada más de una gran fresca sin límite.
Así es. Hemos estado conversando una hora, que es lo que está por guión, considerando que también partimos un poco tarde por alguna serie de detalles técnicos que logramos resolver por suerte a tiempo. Yo no sé si hay otro trabajo más o que podemos terminar de ver tal vez esta primicia que de alguna manera este mes este ciclo del mes de la fotografía son varias primicias. Hoy día estamos mostrando esta. Mañana vamos a mostrar otra primicia más, un archivo que acaba de salir a la luz de una de las bodegas de las que estaba perdido, digamos, metido en unas cajas, y es sobre todo el esfuerzo de la educación normalista. Y luego el lunes vamos a tener otras primicias más, pero con fotógrafos jóvenes. Estoy metido mirando. No Sí, somos fotógrafos jóvenes. Nos adelantamos al comentario y como pusimos gente, inmediatamente logramos mandar unas fotos rápidas que se incluyeron en el PDF para poder dar cuenta a la inquietud de la persona que mandó el comentario, que también las personas son importantes. Uh-huh. Y esa es, creo, la última imagen que tiene el PDF. Sí. Hay otro trabajo, no sé si quieres comentarlo. Llevamos una hora. O sea, es un ejercicio que como que de algún modo podría resumir, no sé si resumir, pero que hicimos otra exposición el año pasado que fue recuperar, o sea, una muestra que se hizo en un encuentro en Suecia, que reunía el trabajo de 33 autores chilenas y chilenos, y entonces expusimos eso en el Bauriza, esta vez tensionando las imágenes con libros, con publicaciones, ¿no? Pero y entonces porque el soporte editorial para nosotros tiene ese gran valor de que tiene la estructura que posibilita eso que hemos estado hablando, ¿no? De generar esa confusión. Y se hizo un ejercicio con Imagen Salvaje, que es el programa del Festival de Mediación y Educación, donde llegó gente a la sala de exposición, y ahí también les propusimos lo siguiente. Está la exposición instalada, fotografíen las fotos. Fue un taller que duró 2 horas, y en 2 horas hicimos la maqueta de un libro. Entonces, antes de mostrarlo, me gustaría como terminar de explicarlo para que lo podamos ver tranquilo, porque es muy cortito. Entonces llegaron unas 40 personas y junto con el equipo de Imagen Salvaje, con Ana María, con la Flavia, hasta Federico, en fin, todo el equipo nuestro del festival, guiamos a esas 40 personas que fotografíen las fotos, ¿no es cierto? O sea, que hagan el acto fotográfico de otra foto, ¿no es cierto? Entonces ahí de nuevo este juego de apropiarse de una imagen y yo ahora estoy viendo nuestras 3 caras y yo podría ir a hacer una foto de un detalle de la cara de uno nuestro o de un detalle del fondo y resignificar el patrimonio, ¿no es cierto? Bueno, y entonces estas personas fotografiaron las fotos de la exposición, las imprimimos y las organizamos para hacer un nuevo relato de lo que existía ahí. Y yo creo que ese es un ejercicio significativo de lo que nosotros planteamos. Y cuando ustedes nos invitaron a hablar de patrimonio, yo dije, ¿qué es lo que es el patrimonio? Y viene de esa cosa, hay una cosa con la herencia, ¿no? Cuando uno habla de patrimonio. Sí. Y entonces de la herencia que te dejan otros y de la cual tú te tienes que hacer cargo.
Y entonces ahí entiendo que en el fondo es algo que es un movimiento, que está vivo. Es decir, si mi viejo me dejó un reloj, yo tengo dos posibilidades: o uso el reloj o lo dejo en una vitrina. Pero finalmente, si yo decido no usarlo toda mi vida, probablemente mi hijo agarre ese reloj y lo use. ¿Te fijas? Entonces, o decido usarlo yo y que después lo siga usando mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la intención, yo creo, así entiendo yo por lo menos, y creo que con Samuel estamos en acorde y por eso estamos haciendo estas cosas, así entendemos un poco el patrimonio. Y este pequeño ejercicio del cual hicimos un pequeño video que muestra esta maqueta, es como un resignificado de estas imágenes que podrían ser consideradas patrimonio y que nosotros se maltrataron cariñosamente para hacer otra cosa. Vale, lo podemos mostrar si quieren a pantalla completa. Bueno. Y sacamos nuestros hermosos rostros. Yo creo ahí, así se ve mejor. Si quieren, pues, Rodrigo se puede comentar, en todo caso seguimos en el aire. No, que también tiene que ver con esto también de provocarnos, ¿no? O sea, así como durante 2 horas fuimos 40 personas trabajando juntos y finalmente hicimos un libro. Este es un libro, o sea, es una maqueta, por supuesto, pero ahí está el objeto, está el propósito y está esa tensión de que había que llegar a algo en esas 2 horas. Y para nosotros, esa es una metáfora de la vida, ¿no? De que uno pasa por aquí y vive 20 años, 50, 80 o 110, y finalmente son 2 horas de un taller, no es mucho más que eso, entonces hay que apurarse. Hay que apurarse. Hoy, no nos apuremos en cerrar todavía, mira, hay una pregunta y después la dejo ahí dando vuelta, tiene un poco que ver, mañana vamos a estar hablando, mañana tenemos una conversación con gente del Museo de la Educación y tenemos, como decía antes, esta conversación en torno a este descubrimiento de un archivo fotográfico sobre la escuela normalista, así que vamos a estar hablando de archivos, pero hay una pregunta que hace María Jesús Montes que dice: ¿creen ustedes que la elección de un archivo determinado constituye luego lo que denominaremos patrimonio? Lo pregunto con respecto a lo que hablaba Rodrigo del fuera de cuadro, que si en cada foto existe un fuera de cuadro, ¿qué sucede con el futuro de cuadro institucional cada vez que se escoge un archivo por sobre otro? ¿Ahí hay reflexión? No, es que finalmente todo, o sea, yo creo que uno no resuelve nunca nada. Uno toma decisiones y se equivoca, y en otras ocasiones la chunta un poco, pero, o sea, no sé si respondo en algo a la pregunta, pero sí, claro, si entiendo bien, la pregunta es si hay dos archivos y que la institución decide resguardar uno y que el otro no es resguardado, bueno, quizás la institución se equivocó y resguardó el que no había que resguardar. Entonces, María Jesús, tú tienes que hacerte cargo de resguardar el que no se resguardó la institución. O sea, que en el fondo que no hay que estar esperando que las cosas se hagan, ¿no es cierto? Yo creo que sí, está eso de que a veces uno le da más valor a lo que hace la institución a lo que pueda suceder de otra manera, pero no sé, yo me he compartido con, no sé, con bomberos que me muestran los álbumes que tienen en la caserna, en el lugar que tienen donde está el carro y donde ellos hacen guardia y todo, y son cosas extraordinarias que tienen el mismo valor que el archivo de Chambi, que está requete, resguardado y valorizado. Yo creo que sí, o sea, yo creo que la primera parte, cuando ella pregunta que la elección de un archivo determinado constituye luego lo que... sí,
eso ocurre efectivamente. En la percepción del público ocurre eso porque queda institucionalizada su existencia, al estar presente en un libro, en un muro, de alguna forma se le reconoce como importante de ser analizado, digamos. Eh, pero que eso redunde en que lo otro no pueda ser institucionalizado o no pueda ser considerado patrimonio, claro, eso no necesariamente debería ser así. Ahora existen, porque la decisión de trabajar con un determinado cuerpo de cosas es una decisión al final en este caso, de los curadores o del editor del libro o de la institución, pero eso es lo que se revela en realidad, la decisión, el criterio institucional, curatorial o editorial. Eh, pero eso no es en el caso del patrimonio, no es una obligatoriedad, no se constituye en norma, no hace ley a propósito del pasado. Lo que está fuera del cuadro, si es que tiene una existencia otra en algún tipo de soporte, existe de otra forma y por lo tanto nosotros eh, tendrá su propio recorrido o trayectoria, digamos. A veces, quizás, y divertido hablando yo desde la institución sirve quizás como un contraejemplo. Por una parte, resguarda todo lo que está fuera de la institución, a veces tiene la misma posibilidad de brillar con un valor propio dentro de otras dimensiones, de otras formas de apreciación. Por lo tanto, me quedo con las palabras de ambos, digamos, en esta relativización de lo institucional. Y me quedo también, quizás uno podría citar esa frase demoledora de Benjamin que habla sobre algo así, la voy a citar mal, pero dice todo documento cultural también es un documento de barbarie. De alguna manera, todo lo que privilegiamos, digamos, como la cultura instituida también ha debido aplacar o aplastar otras manifestaciones culturales. Entonces, está siempre ese doble juego. Todo lo que estamos viviendo en el mundo y en particular en Chile, está de más decir la importancia del contrapoder. O sea, la importancia del otro punto de vista, digamos, que no es el oficial. Y finalmente, eso volviendo a cosas menos dramáticas como lo que estamos viviendo políticamente, socialmente, humanamente, a algo importante sin duda, pero no tan fundamental como lo otro, pero de la cultura o de la fotografía hoy día, es súper importante que uno siempre tiene que tener conciencia de eso, que el paso que está dando es un punto de vista y ese paso podría haber estado dado de 1000 otras maneras y todos son válidos, digamos. Y las instituciones maduras entienden eso y tienen que saber escuchar y apoyar el contrapoder. Ahora, no todas las instituciones tienen esa madurez, por supuesto. Sí. Igual, Pedro, yo recuerdo otra cita de Benjamin, también así, bien como, digamos, hecha de memoria, así que puede estar errada, pero él decía que no tiene capacidad de ver lo pequeño, no puede ver lo grande, y nada se puede dar por perdido para la historia. Entonces, si no estamos, yo eso lo pienso también como una recomendación para cualquier trabajo que tenga que ver con cultura. O sea, no existen dos planos, sino que conviven, se relacionan. La misma cita la recordó Ortega y Gasset y en Chile Martín Cerda también. O sea, forman parte de una manera de pensar, digamos, de una forma como tú consideras las cosas en este caso. Yo les voy a dar las gracias ahora. Les voy a dar las gracias porque llevamos... perdón, Pedro, disculpe, pero habría que encontrar una palabra que exprese el patrimonio, pero que no sea patrimonio, que no sea institucional. Otra palabra. Que no dé cuenta por ejemplo. Porque no entramos en ningún minuto en el lado más siniestro de lo más patriarcal, digamos. Pero sin duda, claro, la palabra patrimonio nos genera un peso que hay que despojarse. Ahí estamos. Bueno, mañana, como les decía,
vamos a entrar en temas precisamente de archivo con el descubrimiento de este archivo fotográfico de las escuelas normalistas, y para eso mañana vamos a estar con Kimberly Cosgrove, que ella es archivista y está a cargo del repositorio digital que está alojado en Centex. Y también nos va a acompañar María Isabel Orellana, directora del Museo de Educación Gabriela Mistral, y Nicole Araya, encargada de Biblioteca Patrimonial e Investigación del Museo de Educación. Así que con eso quiero dejar la invitación para mañana a la misma hora, a las 12:30, para que veamos la fotografía, estas imágenes sorprendentes de, bueno, 30, 40, 50, 60 y más años atrás, que nos muestran una cantidad de información absolutamente fabulosa. Ahí vamos a tratar de alguna manera de descifrar la historia de una institución educacional a través de sus imágenes. Y bueno, y darles las gracias, Samuel, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por tomarse el tiempo y por compartir esta primicia con las personas que nos están viendo, supongo desde cualquier lado. Rodrigo en Olmué, me imagino. En Limache, sí. En Limache, perdón. No, Samuel en Santiago, Samuel en Santiago, y aquí transmitiendo desde Valparaíso. Así que con esto ponemos fin a la conversa de hoy y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Chao, éxito. María José, ¿estás por ahí?